Muy buen día, bienvenidos a El Río Internacional, ERI Podcast. Me da mucho gusto, soy Randy Garvey y tengo hoy la dicha de tener conmigo, con nosotros, mi amada, la profeta, la pastora Elizabeth Vázquez Garvey. Bienvenida, mi amor. Gracias, estoy muy contenta de poder estar otra vez contigo. Eso sí. Pues fíjense, amados, que hoy comenzamos una nueva serie de episodios sobre caminar en fe. Y pues la verdad no puedo pensar en alguien que más prefiero estar conmigo platicando entre nosotros sobre el caminar en fe. Es tan importante. Muchas veces escuchamos a la gente decir, oye, debes de tener fe o debes de caminar en fe, pero hoy vamos a hablar de cómo caminar en fe. Wow, sí, me encanta el tema. y pues Liz y yo y los pastores ya hemos planeado la secuencia que queremos que lleve los 4 episodios y hoy vamos a estar con la profeta para hablar de lo que consideramos el primer paso, que es nuestra confesión de fe. Entonces, doctora Liz, cuando hablamos de la confesión de fe, cuéntanos un poco de qué se trata la confesión de fe, por qué es importante, cómo lo has o la has utilizado en tu propia vida. Bueno, dice la palabra de Dios que de la boca sale o vida o muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que eso tiene que ver con fe, porque ahí es donde confesamos o vida o muerte en todo aspecto, en nuestros cuerpos o en nuestro espíritu, en nuestra alma. De aquí sale lo que verdaderamente está en el corazón, así dijo Jesús. Dijo, no es lo que comen lo que los contamina, sino lo que sale de su boca. Amén. Estoy buscando el texto que mencionaste para que puede ser que hay gente que no sabe dónde está esto en la Biblia. Quiero que sepan nuestra audiencia en Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21. Lo voy a leer en la NBI. Chéquenlo en su casa. Proverbios 18, versículos 20 y 21 dice, cada uno se llena con lo que dice. Cada uno se llena con lo que dice. Tú estás lleno a lo que dices. Yo soy o estoy lleno de lo que digo, etcétera, ¿verdad? Y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Wow, qué versículos tan poderosos y tan ciertos. Wow, es que estamos llenos de lo que hablamos. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Sí. Y creo que muchas personas, por esa razón, les falta la fe, porque les falta una buena confesión. Ellos están hablando de las cosas malas que están pasando en su vida, en sus cuerpos. Es más, cuando la mayoría de las personas, cuando hablas con ellos y ellos tienen un problema físico, es lo único que pueden hablar. Ay, es que me duele y no me ha dejado de doler en 3 días y por 3 días aquí estoy con este dolor y ese dolor es así, mira, un poco agudo aquí, un poco alto allá. Y solamente hablan y hablan y hablan de lo que les está pasando y en realidad no entienden que eso no anima la fe en ellos para recibir la redención de ello. Wow. Fíjate que hay otro texto que quiero mencionar porque va con esto, porque tú mencionaste una buena confesión de fe, que el problema con mucha gente es que no tiene una buena confesión de fe. Entonces pues comparte con nosotros, yo me imagino a alguien diciendo, pero ¿qué es una buena confesión de fe?
¿Qué quiere decir con eso? Porque es lo que me imagino, o lo que me gustaría, o qué es el apodo, el credo apostólico que tengo que recordar, o qué es la buena confesión de fe. ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de las palabras que animan la fe que se encuentran en la palabra de Dios. Muchos que vienen, si son cristianos y vienen a la clínica de sanidad, ellos, la mayoría va a decir, yo sé que Dios me sana. Entonces, saben que Dios les sana y la siguiente pregunta es, ¿cómo sabes que Dios sana? Y ellos allí se quedan. Entonces, no confiesan verdaderamente cosas que animan su fe porque necesitan más que el conocimiento. Dios me sana. Necesitan saber por qué. Necesitan saber por qué la palabra de Dios promete sanidad y en esos versículos apoyar ese dicho, Dios, yo sé que Dios me sana. Porque yo quisiera decir que es suficiente saber eso, pero necesitamos la palabra de Dios, uno, porque va a animar nuestra fe y dos, porque va a dar autoridad a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo digo, yo sé que Dios me sana, porque por las llagas de Jesucristo yo soy sana. Y en este caso estarías citando Isaías 53. Y dando autoridad a lo que cree. Sí, porque sabemos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en las 3 tentaciones que Satanás le presentó, ¿cómo contestó Jesús? Está escrito. Escrito está. Sí, entonces Jesús citaba la Biblia al diablo. Él no dijo, pues yo creo, quién sabe qué. Él tenía la palabra de Dios en su corazón y entonces en su boca. De hecho, me hace pensar, creo que está en Mateo 7 por allá, no lo voy a leer, pero Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace es como el hombre que cavó profundo y construyó su casa sobre la roca. Entonces entendemos por la analogía que la roca es la palabra de Cristo. ¿Sí? Entonces, mi fe tiene que ser basada sobre algo concreto. Porque tú y yo hemos visto gente que parece que ellos creen que su fe es lo que pueden imaginar, lo que les gustaría, y no. Mi fe tiene que ser basada sobre algo sólido. Y lo más sólido, la roca, es la palabra de Cristo. Cristo mismo es la roca, ¿verdad? Entonces, una buena confesión de fe sería confesar lo que Dios ha dicho acerca de mí, ¿o no? Las promesas que Él ha dado en su palabra. Creo que el Pues sí, Salmo 103, si se pueden memorizar esos a ver, 5 ¿qué dice versículos. Salmo 103? No, tú dilo. Y ahí ya sabes que es mi favorito. Y son buenos 5 versículos para estar confesando y el Señor respalda su palabra. Amén. Él lo va a respaldar, no para nosotros como porque Él no es un mentiroso. Wow. Entonces la confesión de fe de Jesús, porque sabemos que Jesús tenía fe, y en el día cuando Jesús se topó con Satanás mismo, yo creo que nadie que nos está escuchando ha estado frente a Satanás mismo. Él manda un demonio de poco rango a tentar a la gente, pero estamos hablando con el Satanás mismo. Jesús citó la Biblia en cada una de las tentaciones. Y sí, entonces esa es una buena confesión de fe. Jesús conocía la palabra y confesaba la palabra con su boca. Sí, y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Amén. Entonces, su palabra es vida, también lo dice, y esa vida continúa todavía. Y si nosotros ponemos nuestra fe no
No en nuestra fe, esa es otra cosa. Muchas personas No tienen fe en mi fe fe. en su fe. Yo creo a Dios, yo tengo mucha fe. Y yo digo, wow. Pero si mucha les fe. preguntas, entonces cítame un texto que apoya lo que estás creyendo. Entonces, Si tienen fe en no su tienen fe. Sí. Exactamente, en vez de fe en la palabra de Dios. Y para recibir fe, pues claro, su palabra lo dice en Hebreos, que viene por oír la palabra de Dios. Sí. Entonces, ahí está la fe que estamos buscando, la que viene por oír la Y palabra oír de por Dios. la palabra, exactamente. Entonces yo creo que podríamos hablar todo el día simplemente sobre este principio que está saliendo de que la verdadera fe de Dios se basa sobre revelación divina. Y la primera revelación divina que tenemos es la Sagrada Escritura. Esa es yo creo que la base, porque Jesús dijo, mis palabras son como la roca. Sobre ella construyen los sabios, porque lo hacen. No solo lo conocen, lo hacen. Entonces, yo creo que podemos decir, okay, ¿qué es la fe? Pues la fe es creer lo que Dios dice. ¿Y dónde vamos a encontrar lo que Dios dice? En la Biblia, pero también en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo muchas veces que nos habla de qué palabra necesitamos. ¿Qué palabra en la Biblia necesitamos para la lucha? Sí, porque sabemos en la armadura que Pablo mencionó en Efesios capítulo 6, él dice, y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la espada, entre toda la armadura que Pablo usó en la analogía en Efesios 6, la única pieza ofensiva es la palabra de Dios. Es la espada. Lo demás era para la protección del soldado, pero la espada era para matar, para atacar. Y lo que estamos hablando hoy es que si vamos a ganar la batalla, tarde o temprano tenemos que jugar la ofensiva, no la defensiva. Y la arma con la cual atacamos es la palabra de Dios. Uh-huh. Y no en la Biblia, en nuestra boca. Es decir, que quitamos de la Biblia la palabra y la ponemos en la boca y la declaramos. Y como Jesús, que en Apocalipsis dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, de nuestra boca sale una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios en nuestra boca. Y también el creyente tiene que entender que está en la lucha, quiera o no quiera estar en una lucha. Que no hay países neutrales en Si esto. no hay un lugar neutral en el reino. En el mundo espiritual. Tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. No hay un lugar neutral porque si tú vas a un hospital, vas a encontrar tanto cristianos como ateos, como católicos, como de cualquier reino en la cual pertenezcan. Allí vas a encontrar de todo ahí, dando a entender que la lucha no es neutral. Estamos siendo atacados. Ok, Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué quieres decir? Si puedo terminar con este entendimiento. Estamos en la lucha. Todos estamos en una lucha. Ok. Y nosotros, los cristianos, hemos sido dado varias armas. Una siendo la fe, en realidad. También la oración es una arma. Sí. Entonces, tenemos armas para luchar contra Satanás, que su objetivo es robar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás, la cual todos están en este padecimiento. Sin embargo, un cristiano tiene la oportunidad de luchar con las armas que tú estabas hablando. Uh-huh. Y la razón que yo estoy diciendo esto
es porque el cristiano tiene que aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado. Porque creen que, ya soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué me hace falta esto? ¿Por qué mi familia se está destruyendo? Todo el mundo está siendo atacado con las mismas cosas, no porque son cristianos, ya no hay ni un problema en su casa. Ahora tienen los problemas que sufren y padecen en todo el mundo. La diferencia es que nosotros hemos sido dado armas, hemos sido dado armadura y el propósito es para que nos luchemos, para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra a través de nosotros, a través de nuestras familias, nuestros hijos, todas nuestras familias. Tú sabes que tú y yo no solamente animamos nuestra iglesia, pero animamos nuestras familias, ¿verdad? Tus papás, tus hermanos, yo igual estamos animando para que el reino de Dios se establezca. Y por eso es que es tan necesario que la fe de nosotros crezca, pero que crezca anclada en la roca de la palabra de Dios. Claro. Me interesa mucho lo que dijiste de que nadie puede ser neutral. No hay. Entonces, como por ejemplo, cuando pensamos en guerras, hay países que dicen, no, nosotros somos neutrales y no entran, pero vamos a ser atacados. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Y vas al hospital, va a haber cristianos y no cristianos, porque el diablo ataca a todos, ¿sí? Él es un terrorista, ataca a todos. Entonces, más vale que sepas defenderte, porque vas a ser atacado, si quieres o no, no importa. Si tú dices, no, yo no voy a meterme con el diablo y que no se meta conmigo, se va a meter contigo de todos modos. Sí. Y tienes que saber cómo defenderte. Y tú y yo y nuestros pastores hemos hablado muchas veces de la defensiva y la ofensiva, tomando, digamos, la analogía de guerra, de deporte, lo que sea, pero nadie jamás ha ganado nada solo jugando la defensiva. Y muchos cristianos, desafortunadamente, solo saben jugar la defensiva. Es que el diablo me está atacando y solo quieren sobrevivir. Pero él va a estar siempre atacando a la persona hasta que la persona tome la espada del Espíritu y no solo se defiende, pero que ataque también. Y si esa es la manera de vencer a un enemigo. Entonces, hemos visto que la confesión de fe tiene que ser basada en la Biblia, en la palabra de Dios. También el Espíritu Santo nos guía para saber entre todas las palabras que Dios ha dicho, qué palabra necesito estar confesando. Mencionaste Salmo 103, no quiero dejar la audiencia colgada en esto. Yo creo que el Salmo 103 abarca todo el gran plan que Dios tiene para nosotros. Sí. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis dolencias, Él rescata mi vida del sepulcro, que es protección divina, Él me cubre de amor y compasión, y Él colma de bienes mi vida y me rejuvenece como a las águilas. Abarca toda la vida del cristiano, lo que Dios quiere hacer. Dios nos quiere dar perdón, sanidad, protección, amor y prosperidad. Ahora bien, porque Dios me promete todo esto, está en la Biblia, en muchos diferentes versículos. ¿Cómo se relaciona esto con mi confesión de fe? Es decir, que Dios me ha prometido todo esto y quizás no esté viviendo ninguno. Entonces, ¿cómo debo de ajustar mi confesión de fe para tener lo que Dios me ha prometido? Pues en lo que a uno le hace falta, vamos a decir que te hace falta economía, pues hay que buscar versículos, no solamente donde Dios promete prosperarnos, pero también para entender el camino hacia la prosperidad, porque las promesas de Dios sí son condicionales. Ese es un buen punto, sí. Sí,
Y entonces dicen, por ejemplo, uno de los versículos que muchos usan es: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus grandes riquezas en gloria. Y eso es En Cristo Jesús. hermoso, hermoso, a repetir ese versículo, Sí. pero no memorizan el contexto de ese versículo, Sí. donde Pablo está hablando de la generosidad de los filipenses, Ujú. en Filipo. Entonces, no memorizan esos versículos de la generosidad, Sí. la cual ellos expresaron a Pablo, y Pablo en respuesta a cómo ellos se aseguraban que tuviera él todo lo que él necesitaba, Sí. él les bendijo con estas palabras. Es una Sí. bendición, y la condición fue una ofrenda de amor. Exactamente. De hecho, Pablo, más o menos Pablo dijo: como ustedes han suplido mis necesidades, pues mi Dios Ajá, sí. va a suplir las suyas. Entonces, si una persona, un cristiano que nunca da nada Y a está la iglesia, repitiendo ese versículo y repitiendo ese versículo. exactamente. Y diciendo: pero yo creo que Dios va a suplir todas mis necesidades. Y muchas veces cuando vienen conmigo me dicen: es que yo no sé qué pasa, yo me estoy muriendo de hambre. Y yo digo: esto no es posible. Para un Dios no miente. cristiano no es posible. Mm. Entonces yo le pregunto: ¿estás diezmando? ¿No me oíste? Dije yo que no tengo dinero para comer. Yo digo: te estoy oyendo. Estoy oyendo una persona que está declarando la palabra de Dios, pero estás diezmando. Entonces ya su confesión completamente cambia. Regresa a la confesión. No me oíste, estoy muriendo de hambre. Ok. Bien chillón, Ahí ¿verdad? está su confesión. Me estoy muriendo de hambre. Ahí está su verdadera confesión. Su Ahí confesión está. no Sí. está verdaderamente en la palabra de Dios. Su confesión está en lo que ella está viviendo. Pero cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, nosotros tenemos mucha confesión en nuestras bocas, porque las promesas son condicionales. Y cuando estamos nosotros cumpliendo con la condición, Sí. podemos El requisito. confesar. Sí. Ok, entonces vamos a organizar nuestras ideas para que si quieren anotar los que nos están escuchando. Estamos hablando de cómo caminar en fe. Sí. Ok. Si yo voy a caminar en fe, es la única manera que puedo tener las promesas que Dios tiene para mí. Tengo que poner la palabra de Dios en mi boca. Tengo que confesar la palabra de Dios, a pesar de todo. Tengo que confesar: no, Dios dice esto, es mi pan diario, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es condicional. Es decir, que yo tengo que estar seguro que estoy cumpliendo con el requisito que Dios dio para aquella palabra. ¿Sí? Y eso es tan importante porque hay poder en mi lengua. Y de la misma manera, si estoy haciendo como tú dijiste, declarando mi realidad: ay, me duele, oh, no tengo dinero, estoy muriendo de hambre, mi realidad en vez de lo que Dios ha prometido. Puede ser que solo voy a tener mi realidad. Si estoy confesando una palabra de Dios, pero no he llenado el requisito, es como piratería. No, esta palabra no me corresponde porque hay una condición que no he cumplido. Me hace pensar en esta palabra de Josué, que tú conoces muy bien, donde Dios mismo le dice a Josué en 1:8: recita siempre el libro de la ley. Y el recitar es hablar con la boca, y medita, eso es algo del corazón, en el día y noche. Cumple, ¿sí? Cumple con todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito.
Entonces Dios mismo le dice a Josué, vas a tener éxito y vas a prosperar en todo si haces 3 cosas. Recita mi palabra, medita en mi palabra y cumple mi palabra. Si haces estas 3 cosas, lo vas a tener. Ahora, hoy nuestro enfoque es en recitar la palabra, pero sabemos, has dicho, si la recito, pero no la cumplo, No, no tiene poder, ¿verdad? no. No es magia. No es que, yo tengo la receta, voy a decir 1000 Ave Marías a ver qué pasa. No. Sí, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras está muerta siendo sola. Sí. Wow. Wow, entonces la fe no es ser un perico. Si lo repito 100 veces, Dios tiene que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que también se tiene que entender muy bien. Puedo yo tener una buena confesión y la buena confesión siempre es buena. Te lo dirán cualquier científico ah, que ha analizado el poder de las palabras. Ah, sí, Y tú y yo conocemos los estudios donde sí. han, por ejemplo, puesto en un vaso de arroz y en un vaso de arroz dicen malas palabras y en el otro dicen palabras de amor y de cariño y de buenas palabras. Y el vaso, y nosotros hemos visto en el Sí. YouTube como después de varios días de recibir malas palabras, se empieza a pudrir el arroz de un lado y después de palabras bonitas, el arroz del otro lado está blanquecita y bien ponchadita y bien bonita. Y tú dices, wow, el poder de las palabras. Entonces, Sí. una buena confesión siempre es buena. Y una buena confesión, una vez más, es algo basado sobre la palabra de Dios. Tiene que ser verdad. Sí, bueno, ok. Una buena confesión siempre es bueno. Que tú hables positivamente siempre es Ah, bueno. ok, bien, Ok. entendí, ya. Pero la confesión de fe es poder. Esto es padre. Es decir, que puede haber una diferencia, es lo que estoy entendiendo, entre una buena confesión, simplemente no soy don negativo, tengo una buena confesión, veo la vida positiva, y la confesión de fe. Pueden ser 2 diferentes cosas, ¿verdad? Oh, sí. Como tú Sí. sabes, algunas personas critican la confesión positiva, Oh, sí. pero ese no es necesariamente la confesión de fe, entonces. No, no es la confesión de fe. La confesión de fe es la confesión de tu fe en lo que Dios ha dicho. Mhm. Y esa fe en lo que Dios ha dicho tiene su condición. Claro. Entonces, primero veo si estoy viviendo, encuentro la promesa en la Biblia, según mi necesidad. Ando buscando la receta que Dios tiene para mí y veo la receta y tengo que decir, ok, estoy cumpliendo el requisito para reclamar esta Promesa. Y casi siempre la condición lo vas a encontrar en su contexto, Ah, ya. en el contexto de la buena confesión de fe. A ver, explíquemelo. ¿Es que en el contexto del versículo que estoy leyendo, lo que viene antes y después, o en el otro contexto? Sí, de allí, antes, después, Ajá. alrededor, lo que tú vas a confesar, la condición lo vas a encontrar en el contexto. Ya, ok, sí. Entonces no se trata de nada más buscar un versículo o algo que oíste que otra persona dijo, pero ir a la Biblia y ver, a ver, ¿qué viene antes de este versículo? ¿Qué Sí, viene ¿qué viene después de este después? versículo? ¿Hay alguna condición que Dios está poniendo? Porque yo creo como tú, casi todos, si no todos, todas las promesas tienen una condición. Y si no la cumplo, aunque la digo 1000 veces, no tiene validez porque no estoy cumpliendo. Sí, aún nuestra salvación gratuita, por gracia, pero sin embargo tuvimos que confesar Mm, al Señor wow. Jesucristo. Ese sí. Tuvimos que ser bautizados, Mm, porque Él dijo, el que se bautiza será salvo. wow. Entonces, alguien no podría decir, pues yo lo creo, pero yo no creo en todo esto de hablar o de
la confesión positiva. Entonces, yo lo creo en mi corazón y voy a cerrarme la boca, pues no. Así no funciona, ¿verdad? Tenemos que confesar hasta para poder ser salvos. Ajá, aún la pues yo creo que la salvación, y tú sabes, por la palabra sosa, la cual quiere decir salvación, también quiere decir sanidad. Sí. Entonces, y también quiere decir, bueno, quiere decir Liberación. salvación, liberación y sanidad. Entonces, sosa, que es la palabra griega, Soso. soso, que es la palabra griega del salvación, tiene en sí todo lo que necesitamos, pero todo tenemos que confesar. Wow. Tiene que salir Es de decir, nuestra ¿quieres boca. decir que no podemos tener nada que Dios nos ha prometido sin confesar? No creo. Quizás alguien vaya a decir, pues, ¿qué de una persona que no puede hablar? No Ah, sé. pues sí, hombre. Pero estamos hablando a grandes rasgos. Estamos hablando de la normalidad del cristianismo. Tienes que... Déjame leer algo que Pablo dijo en 2 de Corintios 4:13. Me encanta este texto. Pablo dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Cómo puede ser que creo algo que nunca digo? Sería como tú y yo, como matrimonio, si nunca te dijera que te amo y tú me cuestionaras un día, oye, ¿por qué nunca me dices que me amas? No, pues yo te amo, pero está mi corazón. Eso no se vale, ¿verdad? Es que hay que decir. Hay que decirlo. Sí. Sí. Cuando tú dices algo, da vida a lo que sientes Así está bueno. ¿Cómo es que Dios creó el mundo, el universo? con su palabra. Con su palabra Y Él nos ha hecho en su imagen. y semejanza. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos en nuestra boca ese poder. Creo que muchas personas dicen cosas tan tontas y se tienen que recordar que Dios nos hizo en su imagen, así Y nos son hizo, poderosos. sí. Entonces, cuando dicen cosas tontas como, ay, nunca voy a poder aprender. Wow, estás tú declarando cosas sobre ti y necesitas cambiar tu confesión para que las cosas... Sí, eso es una mala Y confesión, también ¿verdad? tener cuidado de lo que sale de tu boca. Estar listo para arrepentirte de las cosas tontas que dices constantemente. Tú y yo hablábamos esta mañana del temor a Dios. Entonces, cuando entendemos el poder que tenemos a confesar, debemos de temer. Temer qué es lo que estamos confesando sobre nosotros y cambiar esa confesión, porque ya uno dice, wow, Dios me hizo su imagen, yo tengo que tener cuidado de lo que digo. Tú siempre me lo dices, ¿verdad? Sí. Cuando a veces yo me enojo, ¡ah! Y tú me dices, tu confesión. No, y especialmente como profeta, cuidado. Sí, no digas esas cosas. Yo, ay, sí, perdóname, Señor, es cierto, yo cambio esto, en el nombre de Jesús. Ese es un tema tan enorme, me fascina cuán importante es nuestra confesión, cuánto poder Dios nos ha dado en la boca. No recuerdo dónde está el texto, al amor tú recuerdas, es un de los Antiguos Testamentos donde la Biblia dice, Dios no hace nada en la tierra sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Entonces, he reflexionado sobre este versículo. Ok, yo lo creo, por supuesto, pero ¿por qué? Bueno, cuando Dios habla a un profeta, ¿qué hace el profeta? Lo habla. El profeta profetiza, que es hablar, ¿verdad? Entonces, antes que Dios hace algo en la tierra, Dios tiene personas declarando esta palabra. Porque el profeta lo declara y ¿qué hace la gente? El pueblo de Dios.
comienza a declarar lo mismo. Como dijo el profeta. Sí. Y entonces, aunque no entendemos todo esto, es claro de que nuestras palabras son tan poderosas que aun cuando Dios quiere hacer algo, primero nos dice a nosotros, ¿para qué? Para que la declaremos. Y entonces se cumple. Entonces, yo quiero pensar que nosotros, de cierta manera, es un juego de palabras, no van a espantar, pero de cierta manera, cada uno es el profeta de su propia vida. Es decir, que yo puedo ser un buen profeta o un mal profeta sobre mi vida. Por si ando declarando cosas que el diablo pone en mi mente, que la vida se presenta, soy un mal profeta para mi propia vida. Como tú dices, no voy a poder hacer esto, mira cómo estoy, Dios no me ama, voy a comer gusanillos, todo esto que hasta hijos de Dios dicen. O yo puedo ser un buen profeta inspirado por el Espíritu Santo, profetizando sobre mi vida. Y si alguien dice, no, pero yo no soy profeta, ¿cómo voy a profetizar sobre mi Biblia? Busca lo que Dios dice de tu vida y decláralo en voz alta. Estás profetizando sobre tu vida. Ajá, qué triste que no todos se aprovechan la poderosa Biblia que tienen en sus casas. La mayoría tienen Biblias en sus Claro, casas. en su cel, en su Sí, tablet, en su... sí, La, o estar escuchándolo. Yo me acuerdo que tú y yo poníamos la Biblia para los niños sí, mientras dormían, entonces la Biblia estaba allí y aunque quizás parece una locura, pero uno quería sembrar aún a su conciencia la palabra de Dios exactamente. y tenemos que aprovecharnos de las grandes riquezas que vemos en la palabra de Dios. Y a mí me da mucha tristeza, en realidad, cuando yo pregunto, por ejemplo, a mis estudiantes de los muchos clases que tenemos aquí en Y el a veces Río, niveles más altos. niveles altos, y les pregunto, ¿quién ha leído toda la Biblia? Y pues yo creo que uno o Ni tres dos. gatitos. Uno o dos Ay, que yo Dios me mío. acuerde. Mi pueblo perece por falta de Sí, yo conocimiento, me Dios quedo así, dice. wow, ¿no han leído toda la Biblia? Y quizás por eso yo me esfuerzo para leer toda la Biblia cada año. Y lo hago quizás porque yo quiero ser un ejemplo Sí. de una persona que toma la Biblia con la más admiración que pueda, ¿verdad? Algo que yo necesito cada año en su totalidad. Sí. Yo sé que tú solamente pides Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo quiero decirte. Más te vale. Y sin duda, creo yo que he escrito como la mitad de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque yo escribo. Y una de las razones que Sí. yo escribo versículos que me gustan, los escribo y los escribo y los escribo y los escribo. Lo hago porque creo esto es tan importante que en los días, y tú sabes, me encanta la historia, la única forma de reproducir la Biblia fue copiar. Sí. Y copiaban y copiaban y copiaban. Y uno de los más impresionantes profetas es Esdras. No se escribe más que un libro, pero si lees los libros de Esdras, Sí, sí. vas a ver un El profeta gran sacerdote Esdras. Sí. impresionante, pues fue escriba. Nosotros conocemos esa palabra, Sí. escriba. Los escribas escribían y escribían a veces Es una buenísima manera de meditar en la Biblia. 8 horas al día Ay, Dios escribiendo mío. la palabra de Dios, escribiendo. Y otra cosa que hago, porque pienso yo como ellos, porque ellos querían hacer su mejor letra, todo era lo mejor que podían hacerlo para que saliera hermoso, para que cuando la gente lo viera la hermosura de la palabra Wow. escrita. Y es algo que ya no hacemos porque pues podemos copiar y pegar o algo así, ¿verdad? Sí, Tan sí, sí. fácil.
pero yo escribo y trato de hacerlo de la mejor letra y trato de veras poner atención a palabras para que esa palabra pueda sembrar más fe en mí para algo que estoy yo pidiendo. Y gracias a Dios, nosotros disfrutamos, tú y yo disfrutamos de una vida donde el Señor nos responde. Y Sí. la razón que Él nos responde es por la atención tú y yo ponemos en la palabra, porque yo puedo decir a nuestra audiencia que quizás es admirable lo que yo hago, pero mi esposo es para mí admirable cuando yo veo Ay, mi su amor. atención a la palabra. Entonces los dos más o menos estamos en competencia de quién ama más la palabra de Dios. Creo que Yo creo que yo. él y yo estamos en competencia. ¿Quién va a leerlo más? ¿Quién lo va a conocer más? ¿Quién lo va a amar más? La palabra de Dios. Sí. Entonces, yo leo muchos otros libros, pero trato de poner la palabra de Dios en un lugar muy sagrado. Y creo que mucha gente les hace falta esto, la atención, la meditación, el amor a la palabra de Sí. Dios. Y por eso su fe es, no es real. Sí. Su fe no es real, porque No. la fe tiene que estar Sí, es una fe como... cementado en la palabra. Y Claro. a mí me da tristeza. Yo sé que muchos de nuestra audiencia muchos de ellos son de los que me dicen, pastora, usted ore por mí porque yo sé que tienes fe. Y a mí me da tristeza porque yo quiero ver a todos con fe. Pero la fe viene por la palabra. Sí, exactamente. Si no tienen suficiente fe, es porque no le han puesto atención a la palabra. Y la palabra es hermosa. Entre más la comes, como dice el salmista, mirar y ver qué bueno es. Ya se me corrió de la mente, pero de saborear la palabra de Sí. Dios. Entonces, lo que está claro es que la genuina fe viene de la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que estar en nuestras bocas. Lo que quiero que entienda nuestra audiencia es que yo creo que lo que tú y yo también diríamos a cualquier es no esperes que tengas una crisis en tu vida para ir a la Biblia y buscarte una palabra. Mas vivan todos los días en la palabra de Dios. Y cuando se presente una crisis, ya vas a tener una palabra. Vas a saber, yo sé lo que Dios dijo acerca de eso. Nada más a la hora regresas y checas tu Biblia y dices, aquí está la palabra de Dios para mí. Y esa es tu espada con la cual vas a poder no solo defenderte, mas atacar la situación, sea pobreza, peligro, enfermedad, lo que sea, atacar el problema y ganar la victoria. Sí, cuando tú te enfermaste del corazón, estabas tú muy preocupado porque esto es algo de tu familia, todos se enferman del corazón y todos han tenido operaciones y para arreglar sus corazones y tanta cosa. Y me acuerdo que cuando decidiste, yo voy a creer a Dios que me sane mi corazón. Y vino un versículo a mi corazón, uno que había leído en Deuteronomio, donde hablaba de el que guarda sus mandamientos verá los hijos de sus nietos. Y te lo escribí. Encontré unas manitas de mi nieta, las manitas de mi nieta. Y ahí un papelito. escribí encima de ello el versículo y lo puse
en el refri y dije, mi amor, tú vas a ver los hijos de tus nietos. Wow. Y no, esto es palabra de Dios. Amén. Tú has cumplido con las condiciones. Escribí las condiciones y tú Ujú. también parece que tú me dijiste, las condiciones aquí están. Sí. Y a través de eso pudiste tomar la fe necesaria para luchar contra los problemas de tu corazón. Y gracias a Dios, tú sanaste completamente y sigues sano. sano. Ahora puedo regresar a hacer milanesas porque ahora puedo friar y Es comer por la palabra de tostadas. Dios que estamos vivos, por eso sí. Porque te gusta todo frito. Sí, todo es más rico con aceite. Entonces, bañado en aceite. Eso, bien frito. Bien, pues entonces, amados, entiendan. Queremos enseñarles cómo caminar en fe. ¿Ok? Y estamos comenzando con esto. Si vas a caminar en fe, tienes que hablar las cosas de Dios. Tienes que hablar la perspectiva de Dios sobre el problema. Tienes que hablar la opinión de Dios, aunque Dios no tiene opiniones, Él tiene la razón. Entonces, mejor dicho, tienes que hablar la razón de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar esto? En la Biblia. Y claro, puede ser, pero ¿dónde queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a dirigir a la verdad en la Biblia que necesitas poner en tu boca y atesorar en tu corazón. Recuerden lo que Dios dijo a Josué. Hay que recitar mi palabra, hay que meditar en mi palabra, es estar pensando en ella, y hay que cumplir mi palabra. Y si hacemos los tres, vamos a tener éxito y prosperidad en todo lo que hagamos. Wow. Ahora, entonces, mi amor, tú y yo hemos visto gente. Quiero advertir a nuestra audiencia. Tú y yo hemos visto gente que creía tener fe, pero tú y yo detectamos, nada más escuchándoles un ratito, que no tenían fe. Creían tener fe. ¿Cómo es que tú, como sierva del Señor, cómo detectas cuando uno tiene fe o no tiene fe? ¿Qué son las pistas que te hacen pensar, tiene fe en su fe, no tiene fe en Dios o X, ¿verdad? Sí, bueno, las pistas yo creo que son muy fáciles. Una no pueden recitar nada. Te dicen, yo sé. Ok, vamos por partes. ¿Escucharon? Y sí. Sí. Tú tienes fe. Recítame mínimo 2 o 3 versículos que hablan de lo que tú crees decir. Y si no lo puedes hacer, lo más probable es que no tienes fe. Y puedo ver que, por ejemplo, cuando me dicen, sí, yo les pregunto, a ver, ¿y por qué crees que Dios te puede sanar? Porque pues por sus llagas soy sano. Yo digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese versículo? Ya no saben dónde está. Ya les dicen la torre. Ellos se están pierden. repitiendo lo que escucha. oyeron de ti, de Ay, mí Dios o de mío. otro predicador. Ujú. Entonces yo siempre quiero saber dónde se encuentra eso. ¿Y por qué crees que sus llagas, por sus llagas son sanas? Eres sano. Entonces todo eso es fácil ver que su fe está en mi fe, en tu fe, en la fe de los que están en la clínica. Es una esperanza, pero todavía no es una fe. Ajá, sí. Es algo que están repitiendo. Y otra, cuando pueden decirme mucho más de su problema que Hemos visto esto. sí. Y cuando Parece que parecen médicos que te pueden decir cada detalle de su problema. y yo no puedo ni repetir a veces las cosas que me dicen. Digo, a ver, dime exactamente qué es lo que tienes y ya sacan unas palabrotas y que es el yo no sé qué de qué y me están dando yo no sé qué y yo digo, wow, ¿ese qué es? ¿Griego, latín? ¿Qué
¿qué me estás diciendo? Yo no conozco esas palabras porque son tan médicos, Ujú. no sé Sí, son cómo es. términos médicos. Son términos médicos que no entiendo ni conozco. Entonces yo sé que ellos han puesto mucha atención, Ahí está, en su mucho, condición. en su condición. Y poca atención a la palabra. Sí, y entonces, y en cuanto a prosperidad, lo mismo, en cuanto a la salvación de su casa, lo mismo, siempre, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa serán salvos. Y usan un versículo, la cual no, yo pienso que ni saben por qué Pablo dijo, tú y tu casa serán salvos. Ok, el contexto, como mencionaste. Exactamente. Entonces yo veo allí las personas repitiendo versículos, lo cual debemos de hacer, Mm. pero sí debe ser algo real. ¿Por qué mi casa va a ser salva? Pues eso es exactamente lo que tú estás diciendo, es lo que Dios dijo, merita. Recita, merita, cumple. Entonces, aunque pueden recitar un versículo que quizás no saben dónde está, una frase, no han meditado para pensar, ¿y por qué esto me aplica? Ese es meditar en la palabra. ¿Hay algo que yo tengo que hacer para cumplir con el requisito? Sí, para que sea real. Sí. Por ejemplo, quieren que su casa sea salva y nunca les hablan de Cristo. Ay, Dios. Entonces, yo digo, no, así no es. Este versículo Era una promesa a un individuo en sí, era particular. a un individuo que llevó un predicador a su casa, quien era Pablo, Sí. y lo consoló, lo limpió, y ellos escucharon, porque dice la palabra de Dios que ¿cómo van a creer si no han escuchado? Entonces, quieren que su familia sea salvo, pero no se atreven a hablarles de Jesús, no se atreven a confrontarles de sus pecados. Y eso es lo que yo a veces les pregunto, yo digo, pues tú les hablas de Jesús, tú les dices. Confesión de fe, una vez más, la Si confesión. tú les dices cómo venir a los pies de Jesucristo y la verdad no lo hacen. Entonces ahí está otro problema, la cual nosotros, si este tiempo que estamos teniendo es para personas para que caminen en fe, tienen que entender lo que significa caminar en fe. Y la fe sin obras es muerta, siendo sola. Entonces no es que estamos caminando haciendo nada, estamos caminando obedeciendo, obedeciendo, Ok. aprendiendo, obedeciendo. Y, y es algo hermoso obedecer. Yo como les digo a muchas personas, les digo, oye, la palabra de Dios no dice, ve y toma bombas y explota en el comercial de Liverpool. La palabra de Dios no nos dice estas cosas. ¿Por qué es tan difícil obedecer lo que dice su palabra? No es difícil. El problema es de simplemente aprender y aplicar. Wow. Quiero concluir con un versículo que tú y yo conocemos muy bien para como dar broche de oro a este concepto. Es segunda de Corintios 1:21. Porque el meollo de lo que estamos diciendo, 1:20, perdón, es que el primer paso para caminar en fe, que estamos viendo, es tener una buena confesión o la confesión de fe. Y esto vas a sacar de la Biblia, entonces tienes que leer la Biblia para que sepas qué decir en cualquier circunstancia. Y tienes que meditar en ello a ver si aplica a tu vida y obedecer a Dios, por supuesto. Pablo dijo en 2 de Corintios 1:20, me encanta esto, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Entonces, todas las promesas que te aplican son sí en Cristo. Así que
por medio de Cristo respondemos amén, que muchas veces he dicho en la congregación, ese es el órale en la palabra de Dios, amén, que así sea para la gloria de Dios. Entonces, el Padre da una promesa. Jesús dice, sí, Padre. Y Él pagó con su sangre para que recibamos todas las promesas. Pero a nosotros, tú y yo y los demás cristianos, nos corresponde el amén. El amén es hablado. El amén es cuando nosotros decimos, sí, Señor. Tengo que saber lo que Dios me ha prometido. Para que yo digo, Señor, tú me prometiste tal cosa. Jesús dice sí. Y yo digo, Amén. 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 Entonces, hermanos, pongan el amén, el órale en su boca. No pueden decir amén a algo que ni siquiera conocen. Solo pueden decir amén a algo que conocen, que están de acuerdo, que lo han meditado, que están cumplidos si haya una condición para recibir esto y dices, hey, yo estoy alineado, Padre. Yo estoy listo para tu promesa. Entonces Jesús dice sí, y yo digo, Amén. amén. Wow. Mi amor, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Yo sé que tú y yo nos hemos animado a mantener nuestra confesión de fe recta. Yo espero que nuestra audiencia, los que están casados, que se pongan de acuerdo, que se apoyen Eso sí. entre sí en su confesión. Me hace pensar lo que dijo Salomón, 2 son mejor que uno, ¿sí? Porque tienen un mejor fruto para su labor y etcétera, etcétera. Pero en un punto dice, si uno cae, el otro se levanta. Ujú. Sí, entonces, pues, yo sé que tú siempre has tenido una buena palabra para mí cuando estoy desanimado, desviado, lo que sea, y yo trato de tener una palabra para ti. Yo les animo que busquen compañerismo cristiano, personas que tienen una palabra de Dios para su vida, que les pueden animar y pase lo que pase, mantengan la palabra de Dios en su boca. Es la espada del Espíritu. Mi reina, me gustaría que tú terminaras este podcast con una declaración, una oración, bendición sobre nuestra audiencia. Tú eres una profeta del Señor, una mujer de Dios que no obra solo en teoría, vas en práctica también. Entonces, vamos a terminar esto contigo dando una palabra para nuestra audiencia. Bueno, en realidad yo quiero guiarlos a un arrepentimiento, Bien. porque siento que la mayoría de cristianos necesitan arrepentirse por no amar la palabra de Dios. Ok, bien, bien. Cuando amas algo, quieres estar escuchándolo, bien. quieres estar viéndolo. Cuando es amor, quieres estar tocándolo. Sí. Entonces, pregúntense bien si verdaderamente aman la palabra de Dios y arrepentirse por no amarla, porque es algo tan sagrado que nosotros tenemos escrito hace miles de años Ujú. para ayudar a la humanidad a Amén. acercarse a Dios. Amén. Entonces, Padre, guío al pueblo de Dios Aleluya. a un arrepentimiento, Sí, Señor. Abba. Perdónanos, Señor, si no Perdónanos. hemos puesto tu palabra sobre todo lo que existe en nuestra vida. Así es, Padre. Tu palabra es una fuente que constantemente está dando, pero nosotros buscamos otras fuentes que solo nos dañan. Yo pido perdón, Señor. Pido Sí, perdón y yo pido, Padre, que tu amor se levante en mí y en todas las personas que están escuchando. Que tu amor se levante en ellos para tu palabra. Que ellos empiecen a desearla. Que se despierten pensando en correr a sus Biblias para ver lo que tú les vas a decir para hoy.
Señor, yo te alabo, te bendigo, Aleluya. porque tú nos has dado ese privilegio de conocerte a través de tu palabra. Y Señor, yo pido que todas las personas que escuchen este podcast, les puedas poner de nuevo en sus corazones un deseo de conocerte totalmente a través de tus escrituras. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 Pues gracias, mi amor, por acompañarnos. Gracias, amigos nuestros, por también estar aquí con nosotros un rato. Que Dios los bendiga, que su palabra arda en su corazón y que la palabra de Dios siempre se encuentre en tu boca para tu victoria y para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.